La Fuerza Armada venezolana es culpable de traición a la patria. Es una acusación que hago con pleno conocimiento de su gravedad. Al hacerla no digo que todos los miembros de la Fuerza Armada son culpables. Existen al menos dos niveles de culpabilidad en el seno de esta institución, la de los miembros activamente aliados con el régimen, utilizando su poder militar para beneficiarse a título personal, saqueando a la nación venezolana, apuntalando un régimen dictatorial, actitud que viola claramente su juramento profesional y su compromiso de defender nuestra soberanía y respetar la Constitución. Y, la de los miembros quienes no son cómplices activos del régimen dictatorial pero quienes guardan sumiso silencio, lo cual por omisión también los ha llevado a violar la Constitución que les exige, en su artículo 350, actuar para restituir la democracia perdida. Existen dignos miembros de la Fuerza Armada, no sé cuántos son, que resisten esta aberración y han pagado por ello siendo objeto de represalias de todo tipo, desde el aislamiento en sus cargos hasta el exilio y la cárcel. El balance de la institución es francamente negativo. El resultado neto de su actuación durante el siglo XXI ha contribuido a la mayor tragedia que recuerde la nación venezolana desde la Guerra Federal, una tragedia que ha traído pobreza, humillación, represión, exilio y muerte a millones de venezolanos. La Fuerza Armada venezolana se ha comportado, casi siempre, como una institución pretoriana, es decir, con vocación de poder político. Durante los últimos 120 años su relación con el Estado ha estado caracterizada por a. La existencia de un despotismo militar más o menos corrupto durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. b. Un corto periodo de profesionalización, desde 1936 a 1945, el cual fue reemplazado por las intervenciones militares en el poder, desde 1945 hasta 1958, c. Un equilibrio dinámico entre el Estado y la Fuerza Armada en base a concesiones mutuas, como fue el caso de la etapa democrática de 1958 a 1998 y d. La implantación de un sistema de dominación militar cívico, a lo Chávez Ceresole y, posteriormente, a lo Maduro Padrino López, durante el período 1999 a 2020. Durante la etapa democrática, 1958 a 1998, las Fuerzas Armadas tuvieron momentos estelares en los cuales orientaron sus esfuerzos hacia las tareas del desarrollo. Sin embargo, en esta etapa se intensifica la relación de las Fuerzas Armadas con los partidos políticos, iniciada en la década de los 60, lo que dio lugar a prácticas de corrupción y relaciones clientelares entre los militares y los partidos políticos, afectando el proceso de institucionalización. El camino hacia la traición tiene su germen en esos años y se manifestó abiertamente al llegar Hugo Chávez al poder. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 comenzó una etapa durante la cual la democracia venezolana, resentida por la progresiva mediocrización del proceso bipartidista que había comenzado en 1958, fue abandonada por mucho del pueblo, el cual pensó que Hugo Chávez representaría un cambio radical positivo. Hugo Chávez reemplazó el sistema democrático por un Estado vulgar, autoritario y represivo hasta llegar a la dictadura abierta, con el consentimiento inicial y la participación activa posterior de la Fuerza Armada venezolana. La naturaleza autoritaria de Hugo Chávez fue advertida por muchos venezolanos desde el inicio. Su juramento ante una constitución, moribunda, debió suscitar el rechazo de todos los demócratas pero fue aceptado por el liderazgo político de la época sin chistar. La convocatoria ilegal a una asamblea constituyente originaria fue aceptada y apoyada por muchos demócratas. En 1999 la actitud de soberbia antidemocrática del gobierno de Chávez era aparente pero solamente Jorge Olavarría tuvo el coraje de denunciarla abiertamente en su discurso del 5 de julio de 1999, diciendo verdades que le fueron criticadas por un liderazgo político. El gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una verdadera alianza cívico-militar, en base a la doctrina del antisemita Norberto Ceresole, una alianza patrocinada abiertamente por Chávez en base a estrategias elaboradas en La Habana. La participación militar progresiva en la conducción del gobierno representó el abandono de su misión profesional, fueron los primeros signos evidentes de la traición. Los militares venezolanos pasaron de ser simples gendarmes del caudillo a compartir el poder. Un extraordinario trabajo de Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, presenta considerable información sobre la participación directa de la Fuerza Armada venezolana en el gobierno, régimen del chavismo, bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Los militares han tenido participación decisiva en el manejo de las finanzas públicas. En 2017 controlaban 7 organismos financieros, incluyendo bancos y empresas de inversión, en los cuales manejaron durante ese año la suma de Bs. 23.000 millones y unos 3.500 empleados. En su informe Transparencia Internacional, capítulo Venezuela pregunta, ¿cuál es el capital de esos entes? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho y cuánto es el valor de sus bienes muebles e inmuebles? ¿Cuáles son los beneficios reales, financieros y no financieros de estos entes? ¿Qué tanto se usan estas estructuras para controlar sectores, grupos, comunidades y electores? Para ninguna de estas preguntas ha habido respuestas. Por largo tiempo el sistema de recolección tributaria ha estado en manos de David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, ambos militares, el último indiciado como zar del narcotráfico. En la agroindustria, la construcción, industrias, turismo, telecomunicaciones, en todos los sectores del régimen hay significativa participación militar. Los militares son contratados por la administración pública sin control alguno. El informe de Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, menciona la cantidad de unos 1.200 militares activos contratados a título individual por el Estado, derivando por lo tanto dobles ingresos, presumiblemente sin control alguno. La corrupción del sector militar en función de gobierno ha sido trágica. Un informe del Diario de las Américas ofrece datos alarmantes sobre la magnitud y extensión de la corrupción en las Fuerzas Armadas venezolanas. Dice, la incorporación de altas figuras del gobierno de Venezuela, en la lista de Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, en la que se incluye al propio presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente Tarek El Aissami, ministros, importantes figuras del gobierno y altos jefes militares, compromete al gobierno de manera estructural con el crimen organizado. Así lo han señalado autoridades federales e importantes informes emanados del Senado de Estados Unidos. Es decir, hace a los militares venezolanos miembros de una cleptocracia regional en la cual están involucrados delincuentes políticos, corporativos, civiles y militares, todo un ejército del crimen. Los crímenes incluyen narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de extracción, importación de comida con sobreprecios, fraudes en los sistemas de distribución de alimentos y sobreprecios en la compra de armamentos. Entre los narcos mencionados están Hugo Carvajal, Luis Mota Domínguez, Néstor Reverol, Luis Acosta Carles, Henry Rangel Silva y Diosdado Cabello. Entre los lavadores el informe menciona a Alejandro Andrade, Rodolfo Marcos Torres, Adrián Velázquez, Claudia Díaz Guillén. En este sector la corrupción ha sido monumental. Por ejemplo, el caso del general Manuel Barroso, quien entre 2006 y 2013, es decir durante 7 años, fue presidente de la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, el organismo responsable del robo de 25.000 millones de dólares, según denunció el exministro de Hugo Chávez, Jorge Giordani. Luego este militar fue enviado a Brasil como agregado militar en aquel país, protegido por el clan de Diosdado Cabello. Nos preguntamos si hay una salida honorable para ella y nos permitimos dudarlo. La podredumbre es demasiado intensa y extensa, demasiado impúdica, demasiado orgullosa de su crimen, para encontrarle justificación. No hay perdón posible para ella. A Venezuela le será difícil mantener un sitio entre los países civilizados del planeta si una institución de esta calaña se mantiene viva. Nuestra redención pasa por su eliminación y la creación de un modelo diferente de defensa territorial y de seguridad. Sin embargo, ello parece difícil en el corto plazo, no porque no exista la convicción de que deba hacerse, sino porque la institución misma tiene el poder de impedirlo. Tiene las armas, se ha convertido en la gran secuestradora de la democracia y de la libertad y no está supeditada al poder civil ni a las leyes.